algunos beneficios, siempre relacionados al tema del hombre como el principal objeto de ese ecosistema, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a continuar hablando de lo que mencionaron el último día en su clase, que eran las ramas de la ecología. Entonces, en el caso de las ramas de la ecología, muchachos, es importante que nosotros sepamos que también la ecología como ciencia tiene algunas otras ciencias que le apoyan ahí para su estudio. Están algunas ciencias que de alguna forma nos van a hacer entender de otra manera o de una manera más eficiente lo que es la ecología. Entonces, basados en eso, muchachos, nosotros tenemos que venir y saber que una de esas ramas es la demoecología. Entonces, me contaron que habían hablado un poquito de eso. Entonces, nos vamos a ir rápido acá, en la parte de la demoecología. En el caso de la ecología de poblaciones, porque también se le conoce como ecología de poblaciones. Y en este caso, muchachos, acá lo que se van a estudiar son organismos que van a estar formando poblaciones. Eso significa que van a ser organismos de una misma especie. Entonces, en este caso, muchachos, acá hay un ejemplo en el cual nosotros debemos de saber que lo que se va a estudiar es parte de lo que es el tamaño, parte de lo que es la estructura y parte de lo que es la dinámica. En el caso de esta imagen, muchachos, yo se las pongo porque una de las especies que mejor organizadas se encuentra en los medios, aunque todos tienen un sistema de organización diferente, pero una de las que mejor organización tiene son las abejas. En el caso de las abejas, muchachos, nosotros podemos ver el tamaño de la colonia de abejas en función a qué tanto es que estas abejas realmente necesitan néctar. ¿Y para qué necesitan néctar? Para posteriormente poder venir y aplicarle saliva y con esa saliva hacer lo que se conoce como la miel. Nosotros aprovechamos esa miel, sí, pero realmente, muchachos, esa abeja lo que hacen es producir miel para tener alimento durante la época principalmente de lluvia. ¿Y por qué durante la época de lluvia? Si es donde hay más flores, donde está lloviendo y hay más vegetales, sí, pero que se les dificulta mucho el salir a buscar esos néctares, el salir a buscar ese polen, ese propóleo. Entonces, de alguna forma, muchachos, ellos lo que hacen es guardar ese alimento con el objetivo de que en ese momento difícil poder tener ahí su almacén, su despensa para poder consumir miel en el momento que lo necesiten. Pero también, muchachos, aquí hablamos de una estructura. Nosotros debemos de saber que las abejas están constituidas por una reina, ¿sí? Que es la que principalmente se va a encargar de decidir qué pasa con la colmena, pero también debemos de saber que es la única que se reproduce en esa colmena. Aparte de la reina, también están las obreras, que las abejas obreras, muchachos, son todas aquellas que se encargan de realizar todas las actividades necesarias en la colmena: limpieza, ventilación, alimentación, resguardo de las crías. Ellas son las que se encargan de venir y hacer la cera para poner los tapones en cada una de las celdas. Entonces, las abejas son las que se encargan de salir a buscar el néctar, de salir a buscar polen, de salir a buscar propóleo. Entonces, todas esas abejas obreras, muchachos, son las que se encargan de hacer la actividad dentro de la colmena. Y luego la dinámica, esa parte perdón, y están los zánganos que lo único que hacen es reproducirse con la hembra, con la reina, y posteriormente ellos no hacen nada y por eso ese es su nombre. Entonces, en este caso, muchachos, si nosotros vemos esta parte en función a la dinámica, cómo es que se mueve toda esta estructura, cómo es que se mueve esta población, nosotros podemos saber que entonces cada uno cumple un papel importante dentro de esa estructura, y ese papel importante dentro de esa estructura, muchachos, va a hacer que de alguna forma esa población sea una población que busque perpetuar su especie. Y al final, muchachos, recuerden que yo siempre se los he dicho, el caso de la reproducción en estos animales es simple y sencillamente para perpetuar su especie. No es por ganas de reproducirse, sino que es para perpetuar su especie. Entonces, la dinámica que va a encontrarse dentro de esta colmena, entonces la abeja reina reproduciéndose, las obreras trabajando y los zánganos esperando para reproducirse con la abeja reina, todo eso les permite ser una población, ser un conjunto de individuos de una misma especie
alguna forma están ahí, muchachos, para poder venir y sobrevivir como especie. ¿Estamos? Entonces, la demoecología es la que se encarga de estudiar esa parte de la ecología de las poblaciones, de estudiar a ese conjunto de organismos de una misma especie. Bien, luego nosotros sí vemos, muchachos, aquí una cosa que se me olvidaba mencionarles, muchachos, acá una de las cosas que nosotros debemos de saber es que dependiendo del tamaño de la población, nosotros podemos venir y hacer diferentes procesos para el estudio de estas poblaciones, como por ejemplo hacer un censo, como por ejemplo hacer un muestreo que nos permita a nosotros determinar algunas características de la población. Si nosotros hacemos un censo, pues vamos a determinar las características de una forma más directa, pero recuérdense que todos esos procesos conllevan más recursos y mayor tiempo para poderlo hacer, mientras que si nosotros hacemos una muestra, eso nos va a permitir, en el caso de algunas poblaciones, determinar características basadas en lo que la mayoría nos está representando. En la parte de los forestales, les hablan de inventarios forestales. Entonces eso les permite conocer ciertas características de algunos árboles que se toman en cuenta para hacer esos inventarios y de alguna forma poder representar algunos resultados basados en lo que se pudo observar mediante esos procesos. Entonces, cada población, muchachos, es específica, cada población nos va a permitir a nosotros utilizar algunos recursos y algunas herramientas diferentes, pero que de alguna forma podemos llegar a un mismo propósito, que es estudiar el tamaño, la estructura y la dinámica de esas poblaciones. En el caso de la otra rama de la ecología, muchachos, nosotros tenemos a la etnología. Cuando nosotros hablamos de la etnología, nosotros hablamos del punto de estudiar la adaptación de un grupo humano o una sociedad global a su medio ambiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos vamos a dedicar específicamente al estudio de comunidades humanas, en este caso, y comunidades humanas basadas en un estudio físico y social. Entonces, en este caso vamos a tener delimitaciones, cómo es que estas poblaciones, cómo es que estas sociedades se mueven en el medio y hasta dónde forman parte de un sistema de niveles jerárquicos dentro de esa población. Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos esa parte social, que es bien importante. Entonces, recuérdense que en este caso, muchachos, a nosotros nos basan un montón de leyes, o nos mantienen un montón de leyes organizados, un montón de leyes amarrados de pies y manos en función de qué es bueno y qué es malo, porque eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, la parte, si nosotros nos vamos a la parte social, podemos definir que esta parte social, aparte de tener creencias religiosas y un montón de aspectos que se relacionan a la parte social, nos pueden llevar a determinar esa parte que es bueno y que es malo. Recuerden que la parte de vista religiosa, el no matarás, el no robarás, todo eso nos mantiene dentro de un margen de no cometer errores o salir de algunas actividades que para la propia sociedad o para los organismos que nos rodean en una misma población se determina como bueno y malo. Entonces, esta parte es bien importante, muchachos, porque muchas veces ustedes se van a dedicar a hacer estudios sociales, estudios de comunidades basados en posiblemente algún proyecto que les permita desarrollar o obtener, perdón, o obtener un desarrollo social, un desarrollo económico basado en diferentes recursos que se puedan tener de esta población. Entonces, en esto me refiero a que en algún momento podemos definir a esta parte como una parte en la cual posiblemente para algunos individuos humanos el comer carne de pescado sea pecado, el comer carne de res sea pecado, o no sea legalmente permitido dentro de su sociedad, y nosotros queramos llevar, por ejemplo, un proyecto en el cual lo que les estamos ofreciendo es carne de ganado, pues entonces toda esta parte, muchachos, es fundamental que nosotros lo manejemos basados en hacer estudios etnológicos que nos permitan a nosotros definir cómo es la sociedad con la que nos
nosotros vamos a trabajar. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo manejen, principalmente por nuestras carreras. Recuérdense que la parte del perito agrónomo, la parte del perito forestal, se fundamenta mucho en el contacto con las personas, porque nosotros, por ejemplo, si vamos a poner una granja de cerdos, tenemos que ver qué aceptación va a tener esa granja de cerdos ahí. Es que, mire, usted puede ser contratado, entonces pongo cara de feliz, pero mire, fíjese que nosotros vamos a traer a nuestra propia gente, entonces pongo cara de enojado. ¿Por qué? Porque entonces no me están tomando en cuenta como persona que posiblemente pueda laborar en esa granja, o simple y sencillamente, mire, va a hieder, o va a oler mal, o van a haber muchas moscas, o van a haber muchas ratas, y eso va a afectar acá, donde nosotros vivimos. Toda esa parte, muchachos, es fundamental que nosotros lo tomemos en cuenta para los estudios basados en proyectos, principalmente en nuestras carreras o en nuestra vida cotidiana en el quehacer profesional. Siguiente, muchachos, la ecología urbana. En el caso de la ecología urbana, nosotros acá vamos a estudiar las comunidades humanas en las ciudades, ¿sí? Recuérdense, muchachos, que hoy por hoy todo se está tecnificando, todo está basado en buscar nuevas comodidades y buscar recursos que estén más disponibles y de forma más rápida. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de la parte urbana, es la que nos ofrece esos recursos y de forma casi inmediata. Entonces, cuando nosotros hablamos de este estudio de la ecología urbana, yo les decía de comunidades humanas en la parte urbana, pero con relación en el análisis de la estructura urbana. Entonces, en esta estructura urbana lo que nosotros vamos a estudiar es la cuantificación de los flujos de energía, cómo es que se mueve la energía dentro de esta comunidad urbana, pero tomando en cuenta siempre el impacto en el ambiente que se va a generar de acuerdo a esa sociedad urbana. Entonces, sí es bien importante, muchachos, que nosotros relacionemos todos esos aspectos, siempre pensando en cómo es que el humano realmente va a provocar alguna alteración de lo que anteriormente se conocía como el medio natural. ¿Y por qué les digo anteriormente se conocía como el medio natural? Porque si ustedes ven una ciudad ahí, ya el medio ambiente natural desapareció. Entonces, la recarga que va a tener ese medio nuevo, ese medio urbano, va a comprometer mucho cómo es que realmente era el medio ambiente natural. Entonces, ese aspecto, muchachos, es fundamental, es importante que se logre medir para determinar si ese medio va a tener la capacidad o no de soportar esa carga urbana. Entonces, eso es importante también que nosotros lo manejemos, sabiendo que de acuerdo a otro curso que ustedes están llevando hoy por hoy, que se llama cartografía, acá les van a determinar qué tipo de suelos son los que realmente se toman en cuenta para poderse determinar como un suelo con capacidad forestal, de un suelo con capacidad de uso agrícola, como un suelo con capacidad de uso de reserva forestal, ¿sí? Entonces todos esos aspectos son importantes, muchachos, y no lo que hacemos hoy por hoy. Es que aquellos viven allá a la orilla del barranco y este se va a caer, entonces llevémoslos para aquel otro lado. Pero ya nos dimos cuenta si ese suelo tiene esa capacidad de soportar esa comunidad humana. No nos dimos cuenta, pero pongamos ahí porque está más bonito y está más accesible y ahí no se va a ir el barranco. Sí, pero los estamos yendo a meter a otro lugar donde no sabemos si realmente se va a contemplar la capacidad de soportar estas comunidades humanas. Entonces es importante también, muchachos, que se tomen en cuenta todos esos estudios para determinar qué es lo que va a suceder con esa parte de la urbanización. Luego, muchachos, encontramos la ecología política. En el caso de la ecología política, es simple y sencillamente cómo es que se conlleva a la movilización social ante los proyectos, ante los problemas ambientales. Acá si nosotros venimos y hacemos referencia a esto, es cómo es que nosotros jalamos al tema político todos los aspectos relacionados a la realidad de cómo están los medios ambientes hoy por hoy. O sea, se están creando muchos problemas ambientales y el venir y crear muchos problemas ambientales, muchachos, debido a
el crecimiento de la frontera agrícola, el uso de algunas vegetaciones para uso de leña o para utilización como leña, la parte de las plagas, las enfermedades, todo eso que les había mencionado al principio, muchachos, cómo es que la sociedad lo traslada a un punto en el cual se puede utilizar y hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, todo está relacionado a hablar de aspectos de cómo es que nosotros vamos a reducir los problemas ambientales o cómo es que vamos a generar planes para solucionar problemas ambientales. Toda esa parte, muchachos, es fundamental, pero es fundamental que la tomemos en cuenta, no solo para poder venir, y por eso les ponía esta imagen, no solo para poder venir y utilizarlo por un momento, no, es el venir y corregir este problema que se conoce como humano dentro de los medios ambientes naturales. Y ese problema como humano dentro de los medios ambientes naturales hace referencia a muchos movimientos que están habiendo hoy por hoy, y esos movimientos se basan principalmente en la recuperación de las áreas verdes que se han perdido o de los medios ambientes naturales que se han perdido. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero Guatemala está inscrito en uno de los temas más importantes de reforestación que hay hoy por hoy, de recuperación de medios ambientes, que es el famoso CATUM 2032, en el cual se establece que Guatemala de alguna forma tiene que contribuir en un cierto porcentaje de la reforestación que se está dando a nivel global. Entonces, si nosotros participamos en eso, pero por otro lado estamos destruyendo, entonces es como que viviéramos con dos pensamientos, uno bueno y uno malo. Sí, estamos reforestando, es el bueno, pero estamos deforestando, que es lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que realmente participar en un proceso como eso, muchachos, en el cual realmente se necesita cambiar esos medios que han sido destruidos y volverlos a lo que naturalmente fueron. A esa parte, muchachos, se les conoce como restauración de paisajes forestales. Eso lo vamos a mencionar un poquito al final, si nos da tiempo, muchachos, si se recordarán de esta parte en el cual nosotros tenemos que hacer lo posible para que exista una regeneración casi de forma natural, y les digo casi de forma natural porque tiene presencia el hombre en esos procesos de restauración, en esos procesos de recuperación, pero basado en que siempre existan esas especies que naturalmente existían ahí. Entonces es bien importante, muchachos, y aquí les pongo la parte de río acá, y la parte de río se basa en que si ustedes leen un poquito esta parte del cambio climático y leen ahí un poquito basado en todos estos programas que están habiendo hoy por hoy, se van a dar cuenta que todo se establece debido a las primeras reuniones que se tuvieron del cambio climático y que fueron celebradas en Río de Janeiro y que fueron las primeras, los primeros movimientos para recuperación o para reducir los problemas ambientales, principalmente basados en cambio climático que han habido hoy por hoy. ¿Estamos? Entonces, sí, muchachos, existe esa ecología política, y esa ecología política principalmente se utiliza para movilizar a la sociedad basado en solo tratar de demostrar que se está haciendo algo, pero nunca se menciona de que también se están cometiendo errores siempre, no recuperando las áreas en su totalidad, pero principalmente seguir destruyendo áreas que se encuentran de forma natural. Bien, entonces, por último, muchachos, la cinecología. Cuando nosotros hablamos de la cinecología, muchachos, si nosotros hablamos de esta ciencia como tal, podemos mencionar que es el estudio de la totalidad de un hábitat. Abarca las relaciones tróficas, los ciclos elementales y los flujos de energía del ecosistema, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos y hablamos de esta parte de la cinecología como tal, nosotros entonces vamos a hablar de cómo es que se estudia la composición y estructura de las comunidades basadas en una totalidad de hábitat.
Muchachos, si ustedes ven esta imagen, acá lo que yo quiero darles a entender con esta cinecología o con esta imagen, hablando de cinecología, es que cómo se establecen los organismos vivos, estas estructuras poblacionales que al final van a dar como resultado comunidades, pero que sabiendo que todas tienen una relación entre ellas. Por ejemplo, muchachos, aquí tenemos organismos llamados productores. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos cadenas y redes tróficas, pero los productores principalmente van a ser todos aquellos organismos que tienen la capacidad fotosintética. Entonces, ellos van a formar parte del primer eslabón de las cadenas tróficas o de las redes tróficas. Entonces, en este caso, los productores, muchachos, van a ser todos aquellos organismos fotosintéticos que van a iniciar con esa red o cadena trófica. Estos organismos, muchachos, son capaces, como ustedes ya lo saben, de adquirir energía de la luz del sol y gracias al CO2 más agua y en presencia de esa energía lumínica van a transformar ese CO2 y esa agua en C6H12O6 más una molécula de desecho llamada oxígeno. Entonces, en este caso, muchachos, ese C6H12O6 le va a permitir por un proceso denominado respiración obtener lo que comúnmente nosotros conocemos como adenosín trifosfato, el ATP. Entonces, en este caso, se está utilizando energía ¿para qué? Para generar más células, para generar más tejidos, para crecer, para desarrollar. Y de alguna forma, por ser productores, estos organismos verdes, muchachos, que ustedes ven acá, van a ser la fuente primaria de alimento de un ecosistema. Posteriormente van a haber algunos organismos, como por ejemplo estos blanquecitos que ustedes ven acá y estos verdes, muchachos, que se van a convertir en unos consumidores de un primer orden. Estos consumidores de un primer orden lo que van a hacer es aprovechar a este organismo productor con el objetivo de obtener C6H12O6 para posteriormente hacer ellos su proceso de respiración y dentro de sus cuerpos formar adenosín trifosfato. ¿Para qué? Para hacer todas sus actividades metabólicas y hasta poder llegar a reproducirse. Cuando eso sucede, muchachos, entonces estos organismos le causan un daño a este organismo productor, pero si ustedes se dan cuenta, aquí andan otros organismos, miren, ¿y estos organismos qué hacen? Estos organismos, muchachos, no le causan ningún daño al productor. Estos organismos lo que van a hacer es ayudarle al productor, pero no es que ellos quieran venir y decir, pobrecito el vegetal, yo le voy a ayudar. No, acá lo que ellos están haciendo es no estos no, sino que estos, lo que están haciendo es un proceso de resguardo de este organismo vegetal, porque de alguna forma ellos están consumiendo a estos otros organismos. Entonces, si están consumiendo a estos otros organismos, entonces lo que están haciendo es obteniendo su C6H12O6 para posteriormente, por medio de la respiración, obtener su propio ATP. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, acá en estas relaciones de la cinecología, lo que nosotros hacemos es estudiar qué hacen los organismos en cada momento, pero basado en un ecosistema como tal. ¿Cuál es su principal función dentro del ecosistema? Pero si y cómo es que esta función dentro del ecosistema sirve para ser comido o para comer. ¿Para qué? Para obtener siempre su ATP y poder sobrevivir. ¿Y sobrevivir para qué? Entonces ahora ya vemos a estos para poder venir y perpetuar su especie. Muchachos, todos los organismos, muchachos, tienen la capacidad de reproducirse. Sí, solo sí, lo que quieren es perpetuar su especie. ¿Estamos? ¿Cómo es que se llaman estos organismos, muchachos? Primero los productores, que son estos organismos fotosintéticos, luego los consumidores de primer orden. ¿Y estos qué están haciendo? Consumiendo también. Entonces son consumidores de segundo orden. Si nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante y solo se los voy a mencionar para que ustedes lo sepan, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo es que se llaman los organismos que consumen hierbas? Herbívoros. Entonces, estos serían un tipo como de herbívoros que están ahí consumiendo ese C6H12O6, pero después estos se volverían en un proceso de carnívoros. ¿Por qué? Porque lo que están
haciendo es consumiendo a otro organismo vivo que no tiene nada que ver con los organismos productores. ¿Estamos? Entonces sería de una forma más técnica, ¿cómo se llama? Estos son los productores, luego están los consumidores de primer orden y estos se convertirían en consumidores de segundo orden. Entonces, primero los productores, después los que se comen a los productores y después los que se comen a los que se comen a los productores. Así es como se maneja este proceso. Entonces, aquí tomo en cuenta, ¿qué tengo que tomar en cuenta? El ambiente en el que se están desarrollando, el tipo de suelo, los nutrientes que hay disponibles, la luz, el viento, la precipitación que hacen que este organismo productor, acá muchachos, o este organismo fotosintético se desarrolle. Luego de eso, todas las condiciones que hacen que se desarrolle este consumidor de primer orden y todos los factores que se toman en cuenta para que se desarrolle este. Entonces, si nosotros basamos esta parte, muchachos, o estas ramas de la ecología, nosotros nos podemos dar cuenta que la cinecología es como que el estudio más generalizado que se hace de un medio para determinar qué es lo que está sucediendo con las comunidades bióticas dentro de ellos. ¿Por qué se los menciono? Muchachos, se los menciono porque de alguna forma ustedes mientras vayan avanzando en la carrera o tengan una vida profesional, se van a dar cuenta que van a tener que hacer muchos estudios basados en observar muchas cosas. Y si no observan muchas cosas, sus estudios no van a servir. Por ejemplo, ¿por qué decir que estos organismos en este momento se están reproduciendo? Posiblemente porque la temperatura es la adecuada, la precipitación es la adecuada, porque posiblemente hay mucha comida y los hijos de estos van a venir y van a tener alimento para poder crecer, desarrollarse y reproducirse posteriormente y seguir perpetuando su especie. Entonces, si se dan cuenta, no es solo tomar en cuenta un aspecto, es tomar en cuenta todos los aspectos que están rodeando para que este organismo vivo sobreviva y sobreviva de alguna forma en ese momento de observación. ¿Estamos? Entonces eso es fundamental, muchachos, que lo vayan guardando ahí en su cabecita con el objetivo de poder venir y posteriormente hacer estudios que conllevan mayor observación y con mejores resultados. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? Una pregunta, ¿Dudas? ingeniero. ¿Ah? El productor va a ser el fotosintético. Correcto, por eso no les hablo de vegetales. ¿Y por qué no les hablo de vegetales Silva Rustrián? Porque al final, dependiendo del medio en el que vos te encontres, van a haber siempre productores. ¿Quiénes son los productores? Aquellos que tienen la capacidad de absorber la energía del sol y transformarla para poder obtener C6H12O6. En el agua, por ejemplo, ¿será que los vegetales son las principales fuentes de alimento? Ah, entonces no, ahí hablamos de un fitoplancton, ya hablamos de algunos otros organismos, como por ejemplo los zooplanctos, pero principalmente los fitoplancton. Entonces ahí ya nos metemos al caso de si son vegetales o no son vegetales, entonces ya tiende a haber una discusión y por ende es que nosotros manejamos la palabra de productores. ¿Por qué productores? Porque son los que tienen la capacidad de transformar esa energía lumínica en C6H12O6. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces ya saben ustedes, muchachos, que en el caso de poder venir y hacer estudios, entonces tenemos que relacionarnos con todo el medio ambiente. Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre que nosotros hablamos del medio ambiente, y espero ya haberles roto esa visión, muchachos, generalmente nos relacionamos a los recursos naturales. Ah, sí, es que es el medio ambiente lo que nos rodea. Sí, es lo que nos rodea, pero en condiciones, temperatura, humedad, viento, tipo de suelo, microorganismos que hay en ese suelo, qué organismos pueden vivir bajo esos ambientes también, los vegetales, los animales, los otros tipos de humanos que habemos, por ejemplo, los de raza negra, los de raza blanca, los de raza amarilla y todos esos. Entonces, muchachos, si nosotros vemos, realmente no es solo el pensar en recursos naturales. Entonces, cuando nosotros hablamos del medio ambiente, muchachos, nosotros debemos de saber que sí es medio ambiente cuando se comprenden todos los aspectos o los factores físicos,
biológicos, tecnológicos, miren, y sociales, ¿sí? Que influyen en la vida de los organismos, así como el impacto que estos organismos van a tener sobre estos factores, ¿sí? Sobre estos factores. Entonces, muchachos, si ustedes lo ven, vean todos los factores que tomamos en cuenta, físicos, biológicos, tecnológicos, sociales, ¿sí? Que van a influir en la vida de los organismos vivos, pero también cómo es que estos organismos impactan principalmente al medio donde se están desarrollando. Y acá el impacto principalmente está relacionado, muchachos, con actividades humanas. Entonces, acá sí no podemos venir y decir, sí, lo que pasa es que esta mantis va a afectar el medio ambiente y lo va a hacer cambiar increíblemente, no. Simple y sencillamente, muchachos, quien hace cambiar a los medios ambientes naturales son los impactos relacionados a las actividades humanas. Entonces, pero vean, sí, tenemos que tomar en cuenta las características físicas, las características biológicas o los factores biológicos. Miren, tecnológicos, muchachos, no va a ser igual poder venir y estudiar un medio ambiente o un desarrollo, por ejemplo, de una persona que está aquí en la zona 10 a poder estudiar a un individuo que se desarrolló, por ejemplo, en una zona completamente rural y les voy a mencionar de dónde soy yo, de allá de Poctum Petén, establecida en la aldea donde nosotros principalmente vivíamos, que es el Chilar. O sea, yo no voy a poder venir y tener la capacidad de evaluarlos de una forma idéntica si yo sé que el medio ambiente donde ellos se desarrollaron son completamente diferentes. Y por eso debo de saber cómo tomar como estudio a ese organismo y cómo tomar como estudio al otro organismo, basado en solo un factor, que en este caso es el tecnológico. Miren, pero será las mismas condiciones o los mismos factores físicos. No son los mismos. ¿Será que están los mismos factores biológicos? No. ¿Será que son los mismos factores sociales? No. Entonces el estudio, muchachos, debe ser completamente diferente. Y disculpen que esté recalcando tanto lo del estudio, el estudio, el estudio, pero recuérdense, muchachos, que en nuestras carreras lo que se hace es mucha investigación, mucha observación, y eso de investigar, observar, está basado en qué es lo que está pasando. Fíjese que mi planta de tomate se murió usted, sí se murió porque a la par tiene una gran empresa de transformación y esa empresa de transformación produce mucho CO2 y ese CO2 en gran cantidad, como por ejemplo aquí, no dejó que entraran los rayos del sol y como no entró los rayos del sol, la intensidad lumínica no fue la que el vegetal necesitaba y por eso murió. Entonces tenemos una respuesta, sí, una respuesta basada en lo que está realmente, muchachos, viniendo y rodeando a ese organismo vivo. Entonces no solo nos tenemos que basar en, los estudios que siempre se hacen, el nivel de fertilización, el nivel de agua, el nivel de la característica del suelo, no, también veamos qué está sucediendo, muchachos, cuántas horas de luz tenemos, en qué momento llovió, en qué momento no llovió, en qué momento había más intensidad de rayos del sol, en qué momento había menos intensidad de rayos del sol, todos esos aspectos. Por ejemplo, se presentó una plaga, no se presentó la plaga, entonces todo eso, muchachos, relaciona a que nosotros realmente hagamos un estudio bien completo y relacionemos bien al medio ambiente en el cual realmente estamos nosotros inmersos. Bueno, en el caso de los medios ambientes, muchachos, si ustedes se dan cuenta, ya basados en los factores físicos, en los factores biológicos, en los factores tecnológicos, en los factores sociales que van a influir en la vida del organismo vivo que nosotros estemos produciendo, que tengamos en estudio, nosotros debemos de saber que de alguna forma ese organismo vivo que nosotros estamos produciendo o que tenemos en estudio, él fue sacado de un medio ambiente natural, fue modificado por el hombre y posteriormente va a ser productivo, sí, solo sí se le dan condiciones muy favorables. Entonces, si yo realmente no tengo un terreno, si yo no tengo realmente las condiciones óptimas físicas o dentro de las condiciones físicas que yo tengo o los factores físicos que yo tengo, hay factores biológicos que van a afectar mi producción, pues entonces yo vengo y lo que hago es modificar el medio ambiente. ¿Y por qué voy a modificar yo el medio ambiente? Porque quiero ser eficiente, ¿sí? Quiero suplir necesidades. ¿Y cómo voy a suplir esas necesidades? Haciendo estructuras que van a producirme un medio ambiente artificial.
Entonces, en este caso, muchachos, nosotros para poder suplir necesidades vamos a estar manejando medios ambientes artificiales. Uno de esos medios ambientes artificiales son los invernaderos, muchachos, y los invernaderos, o con los invernaderos, lo que se va a lograr es aumentar de 3 a 5 grados Celsius la temperatura dentro del invernadero con relación a la temperatura externa a él. ¿Qué significa eso? Que si en este medio la temperatura ahorita está a 26 grados, aquí la temperatura interna puede estar a 29 o hasta 32 grados. ¿Por qué? Porque de alguna forma con estas estructuras lo que hacemos es aumentar esa temperatura en 3 a 5 grados Celsius como máximo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Muchachos, lo vamos a hacer para resguardar al organismo vivo que estamos produciendo de los aspectos o de los factores que ya conocemos, pero también, muchachos, porque si yo le doy mayor temperatura, va a existir mayor metabolismo y al haber mayor metabolismo voy a tener más producciones por año y esas producciones por año van a hacer que yo sea más eficiente. Al ser más eficiente, muchachos, yo estoy llegando a cubrir más necesidades por unidad de área que las que podría suplir si estos estuvieran fuera de una estructura artificial. Entonces, eso es bien importante, muchachos, que nosotros lo veamos, porque sí, de alguna forma, hoy por hoy, las producciones más eficientes sí se están llevando a cabo en condiciones resguardadas, en condiciones artificiales que permitan que este organismo sea más eficiente en su forma de producir. Bueno, se me va a cortar, muchachos. Entonces, al cortarse, se vuelven a conectar de forma inmediata para poder concluir lo del día de hoy. Bueno, entonces les decía, muchachos, que aquí la parte más importante es qué condiciones vamos a mejorar o qué condiciones vamos a cambiar o qué factores vamos a modificar con el objetivo de que estas estructuras realmente sean eficientes. Por ejemplo, hoy por hoy, muchachos, yo no sé cuántos sabían eso, pero hoy por hoy se están produciendo tilapias en medios ambientes fríos. Fíjense que hace un par de años únicamente se producían tilapias en condiciones naturales. Y el hablar de condiciones naturales es sí, se producían tilapias tanto en clima frío como en clima cálido, pero las de clima cálido salían más rápido, habían más cosechas por unidad de área, pero hoy por hoy para enmendar ese problema o para corregir esa condición ambiental que nosotros realmente no podríamos mejorar de forma natural, entonces lo que hacemos es que ponemos invernaderos en producción de tilapia y en esos ambientes que eran fríos, hoy los estamos volviendo un poquito más cálidos. ¿Y cómo los volvemos un poquito más cálidos? Con invernaderos. Recuérdense que siempre se va a aumentar de 3 a 5 grados Celsius la temperatura y eso nos va a permitir ser más productivos por unidad de área.
Entonces, eso sí, en este caso podría ser por volumen de agua, ¿sí? Pero este caso, muchachos, es bien importante que ustedes también ya lo lleven ahí para poder ir viendo cómo es que nosotros de alguna forma utilizamos estas estructuras artificiales para dar mejor condición al cultivo que tenemos. Otro de los medios ambientes que hemos creado, muchachos, o que ha creado el hombre para poder son los umbráculos. En el caso de los umbráculos, muchachos, yo les tengo un ejemplo acá. El ejemplo que yo les tengo, muchachos, está basado en una planta que nosotros producimos que se llama anturrio. El anturrio, muchachos, puede ser dos tipos su producción. Un tipo que va a ser de flor de corte y otro que va a ser la comercialización de macetas de anturrio. Entonces, con el tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta que dependiendo de la intensidad lumínica que tenga el anturrio, así va a ser cómo es que nos va a producir. Por ejemplo, si ustedes ven acá, dicen que el anturrio se puede producir con 50% de sombra. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener 50% de sombra y 50% de luz. Al tener 50% de oscuridad y 50% de luz, muchachos, lo que se va a crear es un ambiente en el cual esta estructura va a buscar los pocos rayos del sol que van a entrar al umbráculo. Al buscar esos rayos del sol, lo que va a hacer esta estructura es alargarse, ¿sí? Y al alargarse lo que nos está produciendo es un tallo largo, un tallo que es más apetecible para el comprador. Entonces, si es apetecible para el comprador, muchachos, lo que va a suceder es que si yo quiero una producción donde el objetivo principal es vender anturrios como flor de corte, entonces lo que voy a hacer es ponerle un sarán que me permita el ingreso únicamente del 50% de los rayos del sol. Entonces modificó el ambiente para tener el resultado que es flores de corte de anturrio, ¿sí? Pero vean, muchachos, si mi objetivo es vender macetas de anturrio, yo lo que necesito es que estas macetas se miren bien bonitas, que se miren con un montón de hojas y un montón de inflorescencias. Bueno, como eso es lo que quiere, entonces ponga un sarán de 80% de sombra. ¿Qué significa eso? Que aquí va a haber más luz. ¿Cuánto por ciento de luz? 80% de luz y solo 20% de sombra. Entonces, ¿será que los tallos necesitan alargarse? No. Y como no necesitan alargarse, muchachos, lo que va a ocurrir es que este vegetal va a empezar a producir un montón de flores y un montón de hojas. ¿Y para qué va a producir un montón de hojas y un montón de flores? Porque no necesita alargar sus tallos. Entonces toda la energía la resguarda y la utiliza para producir mayores o mayor cantidad de flores y mayor cantidad de hojas. Entonces al final, muchachos, lo que se logra es tener este resultado. ¿Y qué queríamos vender? Este resultado. Entonces, de alguna forma, muchachos, nosotros modificando el ambiente podemos tener el resultado que nosotros queremos a nivel de producción, ya sea flor de corte o ya sea macetas para poder entregar al consumidor final que sean bonitas. Y alguien podría decirme, profe, ¿y estas no se pueden cortar? Sí, pero les va a salir con un tallito tal vez de este tamaño, miren. Entonces, ¿para qué les va a servir? Para nada. Entonces, por eso ustedes deben definir qué quieren desde un principio del proyecto. O ya sea producir, en este caso, flores de corte anturrio o macetas para que así se comercialice este producto. Entonces, si se dan cuenta, dos diferentes medios ambientes para producir dos productos diferentes. ¿Estamos? Otro medio ambiente, muchachos, que el hombre ha creado son los... Ingeniero, disculpe, Y contame, Dionel. eso también se podría ampliar para cualquier tipo de planta, digamos, por ejemplo, girasol o alguna otra especie. Lo que pasa es que va a depender, Dionel, va a depender de qué tipo de vegetal me estés hablando. Por ejemplo, si vos venís, que eso también se lo voy a explicar un poquito más adelante, y me preguntas de un cultivo que se llama agapanto, que su nombre científico es Agapanthus africanus, yo puedo hacer este mismo proceso, solo que ahí va a depender qué es lo que yo quiero producir. Si lo que quiero producir son flores de corte o lo que quiero producir son estructuras o más estructuras de reproducción asexual para vender macetas de agapantos.
o bolsas de agapanto. Entonces, ¿qué quiero? ¿Reproducir artificialmente? ¿O lo que quiero es venir y producir flores de corte? Entonces, dependiendo de eso, yo voy a venir y voy a escoger un medio que se establezca mejor o establecer un medio mejor que me dé como resultado lo que yo quiero. Entonces, sí, se puede con varias especies, sí, pero va a depender de qué especie sea. Por ejemplo, el girasol. Yo no sé cuántos han visto el girasol con medios ambientes oscuros. Lo que hace es que se cae la flor. Entonces, al caerse la flor, al comercializarla así para abajo, no creo que tenga la misma vistosidad que al comercializarla así para arriba. Entonces, sí va a depender de lo que querés, ¿oíste? Pero sí se puede hacer con más especies. En el caso de otros medios ambientes, muchachos, que el hombre ha modificado, están los laboratorios. En el caso de los laboratorios, lo que uno busca es venir y generarle a algunas especies algunas condiciones muy específicas, como por ejemplo el caso de Metarrhizum anisople. En el caso del Metarrhizum anisople, muchachos, este es un hongo, ¿sí?, que se utiliza como un entomopatógeno. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer control de los insectos utilizando ese hongo. En el caso de Metarrhizum anisople, muchachos, lo que se busca es darle condiciones adecuadas a este tipo de hongo que pertenece a una división de Deuteromycota. Si quieren, no le pongan atención a eso, solo para que ustedes más o menos ya empiecen a escuchar esas palabras, a una división de Deuteromycota que hoy por hoy se cree que ya se convirtió en una ascomicota, ¿sí? Pero aquí lo más interesante, muchachos, que este hongo necesita ciertas características muy específicas. Dentro de esas características muy específicas, él necesita de 25 a 30 grados Celsius, ¿sí? Y necesita entre 80 y 100% de humedad. Entonces, ¿cómo se le pueden dar esas condiciones muy específicas? Utilizando laboratorios. En estos laboratorios se le dan esas condiciones muy específicas, el hongo viene, se reproduce, empieza a producir un montón de hongos más. Al final esos hongos se extraen del laboratorio, se meten en un sobre así y se le entrega al consumidor final para que éste lo pueda ir a aplicar donde la plaga está ocasionando un problema. Ah, pero esto lo podemos hacer bajo un invernadero. No, porque lo que necesitamos con los laboratorios son dar condiciones específicas. Artificialmente, sí, y por eso son medios ambientes artificiales. ¿Estamos? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? Genial. Aquí entrarían las técnicas de in vitro. Correcto, aquí entrarían las producciones in vitro, correcto, porque si necesitas darle, por ejemplo, 30 grados Celsius al proceso y vos afuera tenés 28, pero va a variar y entonces vas a tener algunas que sí se produzcan y algo que no, entonces lo que se recomienda es mejor tener un laboratorio donde vas a dar esas condiciones y al final con esas condiciones de temperatura, humedad, podrían ser, porque precipitación aquí no entraría, aquí lo más importante es la humedad, la temperatura, entonces le das esas condiciones, siempre lo vas a mantener a eso. Si en un laboratorio esa temperatura se aumenta, bueno, los que sí son tecnológicos, pues, o los que tienen mucha tecnología, si esa temperatura aumenta a 30.2, entonces se enciende un ventilador, baja ese punto 2 y se mantiene siempre en 30. Entonces siempre va a estar oscilando alrededor de 30 para que las condiciones sean óptimas y con eso tengan los mejores resultados. Pero sí, aquí es donde entra esa reproducción también. ¿Estamos? Recordate que esa reproducción, una de las principales razones de hacerlo es el hecho de reproducir más rápidamente un organismo, pero ojo, dándole el sustrato adecuado, condiciones ambientales adecuadas y tercero, libre de problemas sanitarios, principalmente hongos, bacterias o algún organismo que vaya a quererse aprovechar de ese sustrato o de esa parte del vegetal que se tiene ahí en reproducción. ¿Estamos? Entonces, todo eso lo puedes evitar teniendo laboratorios. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, entonces si se dan cuenta, al final, muchachos, la ecología, aparte
de que ya nosotros definimos que es venir y estudiar los factores ambientales que van a influir en la vida del organismo vivo, nosotros nos hemos dado cuenta que es una ciencia integradora. Vean, hablamos hasta de producciones in vitro, pues, o sea, ¿qué significa esto? Debemos de saber de toda esa parte biológica, de toda esa parte genética, sí, que va a permitir que se dé la reproducción de estos organismos. Entonces, sí, debemos de saber que es una ciencia integradora e interdisciplinaria, y para eso, aparte de las ramas de la ecología, muchachos, ustedes deben de saber que van a haber otras ciencias que se van a encargar de poder venir y apoyar a la ecología para que nosotros podamos venir y entenderla como tal. Y una de esas ciencias es la biología. Ustedes ya saben y saben bastante de biología, muchachos, y esa parte de la biología es fundamental. Y esa parte de la biología es fundamental porque esa parte de la biología es fundamental porque ahí vamos entonces a entender al organismo como tal, al organismo que nosotros estamos reproduciendo, del cual nos estamos aprovechando. En el caso de la fisiología también es bien importante que nosotros estudiemos la parte de la fisiología. ¿Y por qué es importante que estudiemos la parte de la fisiología? Porque de alguna forma nosotros vamos a venir y vamos a entender cómo es que, por ejemplo, en este caso se da el intercambio de CO2 y la liberación de agua en un proceso metabólico que toma, por ejemplo, los organismos autótrofos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros también veamos eso. Muchachos, la biogeografía es importante desde el punto de vista de que si nosotros tomamos en cuenta esta disciplina científica, realmente estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros muchachos, nosotros podemos venir y determinar cómo es que las características geográficas permitieron de que este organismo vivo se pudiera desarrollar en algún lugar que nosotros tengamos para la producción. Entonces yo les decía, muchachos, recuérdense que los organismos vivos que nosotros explotamos hoy por hoy salieron de un medio ambiente natural, donde alguien se dio cuenta que realmente eran productivos o realmente se podían aprovechar, y luego nosotros los empezamos a aprovechar con el objetivo de ser más productivos por unidad de área, con algunas mejoras genéticas, sí, con algunas mejoras de adaptación, sí, pero siempre tomando en cuenta que las condiciones favorables ya las trae inmersas dentro de su información genética. Y por último, muchachos, esa parte de la genética, la modificación que se le ha hecho a algunas especies a través del tiempo. Por ejemplo, esto, que ya se lo mencionaba en algún momento. Muchachos, sea maíz, el maíz de hoy. El maíz de hoy, muchachos, tiene como antepasado al teosinte. El teosinte, vean cuántos granos producían. ¿Será que esos granos podían alimentar a una familia? Posiblemente no. Entonces se tenían que tener un montón de estas plantas para poder venir y alimentar a una familia, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, ¿qué se hizo? Gracias a la genética, a esa modificación de algunos genes que se han tenido, del estudio de algunos genes que no permitían que fuera muy productivo, de la modificación de esos genes, entonces, muchachos, se ha logrado tener mazorcas donde se tienen un montón de granos por unidad de estructura. Entonces, en este caso, nosotros podemos venir y ser más productivos, ser más eficientes. Pero para eso tuvimos que recurrir a otras ciencias con el objetivo de mejorar a estos organismos basados en que estos se adaptaran al ambiente o mejorar genéticamente para que estos organismos se adapten a nuevos ambientes. Y de alguna forma, el objetivo principal, y eso no lo pierdan, muchachos, es que en estas carreras lo que nosotros tenemos que hacer es ser eficientes con el uso de los recursos que tenemos y ser eficientes en la producción por unidad de área que tengamos. ¿Estamos? Bien, entonces, si nosotros venimos y hablamos de estos factores físicos del medio ambiente, muchachos, ya que los hemos mencionado por ahí, entonces déjenme contarles que nosotros vamos a tener dos tipos, los factores bióticos y los factores abióticos. En el caso de los factores bióticos, hablamos de todos los organismos vivos, y de los factores abióticos, todos aquellos factores que van a influir en la vida de esos seres vivos. Entonces,
es lo que debe suceder? Muchachos, para que realmente los organismos bióticos los factores bióticos, los factores abióticos existan, debe haber un constante equilibrio. Y ese constante equilibrio va a permitir que realmente nosotros estemos en este ecosistema y de alguna forma podamos sobrevivir en él. Yo les pregunto, ¿será que si no hubiera un equilibrio en, por ejemplo, la temperatura, si nosotros ahorita estuviéramos con 100 grados Celsius y en la noche estuviéramos menos 100 grados Celsius, si ustedes se dan cuenta es una gran franja, no hay un equilibrio, ¿será que podríamos sobrevivir? No, pero habrían algunos organismos que sí podrían serlo y por ende estuvieran todavía sobre la superficie terrestre. Entonces nosotros debemos de saber, muchachos, que de acuerdo a ciertas características de los factores abióticos, los organismos bióticos pueden desarrollarse en él. Entonces, en este caso, entre los factores abióticos nosotros tenemos de dos tipos, unos que son de efecto químico y otros que son de efecto físico. Y solo para que ustedes vengan y empiecen a pensar qué es lo que vamos a tener para la próxima clase, solo les voy a mencionar qué son los factores de efecto químico. Entonces, en los factores abióticos de efecto químico, muchachos, son todos aquellos que contribuyen generalmente la superficie o que constituyen generalmente la superficie sobre lo que se establecen los seres vivos para satisfacer sus necesidades. ¿Estamos? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, dice, constituyen generalmente la superficie sobre la que se establecen los seres vivos para satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿cuál puede ser un factor abiótico de efecto químico, muchachos? ¿Cuál puede ser? ¿El suelo? Correcto. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar el próximo día a estudiar el suelo. Yo creo que esta clase era de 1 hora, ¿verdad? Sí, Inge. Sí, Bueno, entonces ahorita quedémonos aquí, muchachos. Quedémonos aquí y seguimos el próximo día de clases. Entonces, que tengan un buen provecho y que tengan una buena tarde.